Buenos días, les voy a contar un poco de la experiencia que he tenido con el aprendizaje activo en cursos tanto de pregrado como de posgrado, usando estrategias como el aprendizaje justo en el momento, just in time teaching, usando interacción entre pares, o sea, peer learning, también grupos colaborativos y sobre todo teniendo siempre mediaciones por medio de TIC, independiente de la modalidad presencial o ahorita que estamos en esta presencialidad remota virtual, independiente también de si tenemos interacción sincrónica o asincrónica, la idea es que se pueden ir combinando estas actividades, tanto la parte activa como la parte de, bueno, las presentaciones magistrales igual siguen siendo válidas y son útiles en varios casos. Inicialmente quiero que coloquemos el marco conceptual. Ya esto lo conocemos nosotros, pero no está de más volverlo a revisar. Nosotros sabemos que un crédito académico está definido en el decreto 1075 de 2015, que recoge toda la normatividad de educación de Colombia. Está definido como 48 horas de estudio del estudiante. Y este es un aspecto importante porque el crédito académico no está definido en términos de acompañamiento del profesor, está definido en términos de acompañamiento, en términos de estudio del estudiante. En la modalidad presencial, la relación entre acompañamiento directo del profesor y trabajo independiente es 2:1. Es decir, por cada hora de acompañamiento directo, el estudiante tiene que invertir 2 horas. Un semestre académico corresponde a 16 semanas, lo cual implica que un crédito académico corresponde a 3 horas a la semana. Y esto significa que una asignatura, por ejemplo, de 4 créditos, tiene 4 horas de acompañamiento directo a la semana y el estudiante tiene que tener 8 horas de tiempo independiente. Y nosotros como profesores tenemos la responsabilidad de diseñar nuestros cursos de tal forma que garanticemos esas 12 horas de estudio semanal para el estudiante. Y eso es una parte muy importante porque ahorita con la presencialidad remota cobró una relevancia mucho mayor y tenemos que ser cuidadosos de no pecar por exceso o defecto. Es decir, no sobresaturar al estudiante, es decir, no colocarle actividades que le vayan a consumir mucho más de las 12 horas para los 4 créditos del ejemplo, ni tampoco colocar por debajo porque el estudiante entonces no estaría cumpliendo con su tiempo requerido para formación y el tiempo que ha sido declarado en los proyectos educativos de los programas aprobados por el ministerio con el registro calificado. Para poder desarrollar nosotros las actividades de la semana, entonces nos podemos apoyar en actividades sincrónicas y actividades asincrónicas. Tradicionalmente, las actividades sincrónicas presenciales corresponden a lo que llamamos clases, pero también tenemos que considerar actividades asincrónicas. El esquema que les voy a mostrar es un esquema que he estado usando, me funciona bastante bien y pues les voy a mostrar unos ejemplos. Este es el esquema que he estado usando. Para un ejemplo de 2 sesiones a la semana, porque también se puede hacer en un bloque largo de 4 horas por semana, de una sesión de 4 horas, también funciona muy bien, lo he probado. La idea es dividir el proceso de aprendizaje semanal, porque todas las competencias que se quieren desarrollar en el semestre se pueden llevar a la realidad de la interacción con los estudiantes, la cual ocurre en las sesiones de interacción sincrónica y asincrónica. Y esto se puede desarrollar en las semanas de estudio que tienen los estudiantes para desarrollar el contenido de la asignatura y para poder fortalecer o desarrollar las competencias en el caso de que no las tengan, que están declaradas en la asignatura como tal. Entonces, en este esquema 3 momentos son importantes, con otros 2 intermedios que son relevantes. El primer momento es la preparación asincrónica y estamos viéndolo desde la perspectiva del estudiante. O sea, el estudiante tiene que preparar su clase y además tiene que hacer actividades de refuerzo después de haber recibido una orientación por parte del profesor. Y durante las interacciones con el profesor, por lo general interacciones sincrónicas en nuestro caso de presencialidad y ahorita que estamos en esta presencialidad remota, y estos 3 momentos de preparación, de encuentro sincrónico y de refuerzo tienen 2 interfaces muy importantes. La interfaz que está acá entre la preparación del estudiante y la interacción con el profesor, y la otra interfaz que está acá entre después de la interacción, lo que ocurre cuando el estudiante refuerza los conceptos aprendidos. Hay muchas formas de hacer esto y eso lo tengo que dejar claro, ¿no? Hay muchas formas de hacerlo. Esta es una manera simplificada de las que resumen lo que he estado trabajando en los últimos años. A veces introduzco algunas variantes, pero digamos que este es un esquema que
engloba en gran parte el trabajo que he estado haciendo. Para poder lograr que el estudiante prepare la sesión sincrónica y que el profesor tenga un conocimiento de dónde están las deficiencias del estudiante, uso esta estrategia del aprendizaje activo que se llama Just-in-Time Teaching. En el Just-in-Time Teaching se usa la tecnología. En este caso pues se puede usar la plataforma Moodle. Yo suelo usar Moodle. Si no se tiene Moodle, se puede usar también unos Google Form. También lo he probado, funciona también muy bien. Cualquier plataforma que permita que los estudiantes hagan una actividad de precalentamiento, como las llama el profesor Gregor Novak, uno de los padres del Just-in-Time Teaching. Y esas actividades de precalentamiento lo que buscan es retar al estudiante para que él se tome el tiempo de hacer lecturas y de ahondar en los temas que vamos a estudiar, pero va mucho más allá. Se le hacen unas preguntas a los estudiantes que están motivadas a que estos estudiantes reflexionen sobre el tema, y la pregunta normalmente es retadora, y escriba algo. Aquí en Colombia hay una cuestión con nuestros estudiantes, y es que las competencias lectoescritoras a veces no son las mejores, por lo general no son las mejores, y hay que apoyar a los chicos en cuanto al proceso de mejorar su comprensión de lectura. Entonces, la incorporación de preguntas cerradas que orienten la lectura del estudiante, es decir, enfocada en las ideas principales que ellos deben consultar antes de la clase, es una muy buena estrategia. De hecho, eso normalmente lo hago con pregrado. En posgrado solamente uso preguntas abiertas, pero en pregrado les coloco algunas preguntas cerradas orientadoras en los cursos de niveles más bajos. Ya en cursos de último nivel, con chicos de pregrado que están, o sea, digamos que tienen mejores competencias lectoescritoras, se puede usar simplemente preguntas abiertas. Funciona muy bien. Yo he probado varios esquemas y funciona bastante bien. Ahora, un complemento al Just-in-Time Teaching es utilizar una estrategia que se llaman ejemplos trabajados, work examples. Los ejemplos trabajados no son simplemente un ejemplo resuelto, eso es parte de la situación que uno le plantea al estudiante. Es plantearle un problema resuelto que tenga alguna relevancia, algún interés práctico, ojalá que sea fácil de aplicar, o por lo menos que sea una aplicación que llame la atención de los estudiantes. Y al final del Work Example aparece la parte más importante, que son preguntas donde se les hace caer en cuenta de pasos intermedios omitidos, donde se les pregunta por ciertas partes del ejemplo trabajado que aparentemente no son tan importantes, pero que a alguien con más experiencia le resultan críticas ciertas partes del desarrollo de ese ejemplo trabajado. Esos work examples se pueden usar como actividad de precalentamiento y son excelentes para lograr involucrar a los estudiantes en el proceso de aprendizaje, para capturar su atención. Como les digo, hay varias estrategias para implementar el Just-in-Time Teaching. La típica que más uso son cuestionarios de preparación de sesión, que son cuestionarios con preguntas abiertas, y cuando los chicos son de niveles menores, para ayudarles a mejorar sus procesos lectoescritores, se les colocan preguntas cerradas que les ayuden a llegar a las ideas principales. Esto los va entrenando sin que ellos estén digamos, pensando en que están siendo entrenados en esa dirección. Durante la sesión sincrónica, normalmente he estado trabajando con ambientes de aprendizaje activos. Esto significa que no es solamente dar una clase. Un ambiente de aprendizaje implica de que hay que crear un entorno favorable para desarrollar el proceso de aprendizaje, y eso significa que cada sesión toca hacer un prediseño de cómo yo concibo que voy a dar esa sesión, y además darse el tiempo para poder realimentar lo que los estudiantes necesitan. Y ese es el secreto. Si los estudiantes llegan y manifiestan unas inquietudes que involucran tener que cambiar un poco el prediseño que hicimos, toca hacerlo. De tal forma que cuando nosotros tengamos la interacción sincrónica con los estudiantes, nosotros trabajemos aquellas cosas que ellos más necesitan. Cuando uno hace este tipo de ajustes y lo tiene en cuenta en el prediseño de las sesiones sincrónicas, logra un alto nivel de captura de atención de los estudiantes, por llamarlo de alguna forma. O sea, uno logra un alto nivel de compromiso de los estudiantes, y las actividades se vuelven muy divertidas porque permite que los estudiantes se involucren. Ahora, en estos ambientes de aprendizaje hay que tener en cuenta que ahorita con esta presencialidad remota, o virtualidad, realmente esto es virtualidad, no es muy conveniente hacer presentaciones magistrales muy largas. Son necesarias. Aquí no podemos satanizar las explicaciones porque se necesitan. Hay
hay tópicos, temas y el fortalecimiento de algunas competencias que requieren que el profesor magistralmente explique ciertos temas. Lo que hay es que dosificarlas en unos ambientes de aprendizaje que le faciliten al estudiante el proceso. Y sobre todo hay que propiciar escenarios donde ellos trabajen en conjunto. Y ahí hay técnicas del aprendizaje activo orientadas hacia el aprendizaje entre pares, hacia el peer learning, que pueden ser de mucha ayuda. Esto no es suficiente, porque resulta que después viene el otro proceso. Listo, ya los chicos tuvieron el contacto con los temas que se van a tratar para desarrollar o fortalecer ciertas competencias que han sido definidas para la asignatura que estamos trabajando, pero necesitamos que ellos refuercen ese aprendizaje. Entonces, normalmente yo he estado trabajando con asignaciones, que son actividades que realizan en grupos, y las asignaciones van desde ejercicios que se les propone a los chicos hasta revisión entre pares de ejercicios ya resueltos por ellos. Eso permite... La revisión entre pares es absolutamente necesaria para poder lograr que ellos identifiquen errores en los otros grupos y que identifiquen fortalezas y que conversen entre ellos, con el objetivo de hacer una construcción colectiva de conocimiento. Eso funciona bastante bien. Entonces, combinar el aprendizaje colaborativo con el aprendizaje entre pares ayuda muchísimo a las actividades de refuerzo. Bueno, y todo esto, ¿cómo se come? Les voy a mostrar de las últimas experiencias que he tenido en la escuela de física. Esto que está acá, esto que les estoy mostrando acá es una aplicación que se lanzó hace 3 meses, una aplicación nueva, se llama WeCap. De hecho, ustedes, si quieren podemos hacer un taller y les enseño a usarla. Y ustedes pueden usarla en sus cursos. Esta aplicación WeCap tiene detrás, vamos a mostrarles el curso. Este es uno de los cursos que estoy dictando este semestre, Mecánica Cuántica Avanzada. Ya estoy terminando uno de pregrado de laboratorio de física, pero voy a mostrarles de Mecánica Cuántica Avanzada. Esto es lo que los chicos están haciendo. Esta es la semana actual. Vamos a mirar la semana anterior también. Aquí está. Esta es la sesión del lunes. La sesión del lunes es una sesión donde tenemos una actividad sincrónica que viene con temas de la semana anterior. Eso por la forma como arrancó el semestre, porque el semestre arrancó un miércoles, entonces la clase del lunes quedó como continuación de la semana anterior. Por lo tanto, la actividad de preparación de clases quedó en la mitad de la semana, quedó el miércoles. Eso no es ni bueno ni malo. Funciona a principio de semana o a mitad de semana. Funciona muy bien. Yo las he probado en ambas circunstancias y funciona bastante bien. Aquí, por ejemplo, los chicos pueden ver las lecturas sugeridas. Ellos tienen que realizar esas lecturas. A veces se les dejan simulaciones. Por ejemplo, aquí hay unas simulaciones donde están algunas actividades que se les dice que ellos vayan haciendo. Ellos conocen esto antes de realizar la actividad. Ellos con esto preparan su clase. Pero para yo poder saber qué grado de preparación lograr los estudiantes, les coloco un cuestionario. Y estos cuestionarios están diseñados con preguntas abiertas que permiten que los estudiantes indaguen sobre los temas. Aquí podemos ver en este caso estas preguntas. Vamos a mirar cuáles fueron las preguntas que les había hecho a los estudiantes. Por ejemplo, miremos aquí un caso de un 5. Esta es una pregunta abierta, es una pregunta retadora donde se lleva, por ejemplo, esta es una pregunta retadora pero más de conocimiento, donde se les pide a los estudiantes que resuelvan el problema analítico del átomo de hidrógeno para poder llegar en la sesión sincrónica no a resolver la ecuación diferencial, sino a entrar a entender a profundidad los fenómenos asociados al mismo. La otra pregunta, en este caso, era una pregunta de preguntas, es decir, se les pregunta a los chicos, bueno, después de haber hecho todas estas lecturas, ¿qué inquietudes les quedan a ustedes? Y esto es muy importante porque esto es lo que más les sirve a uno como profesor para poder llegar y mediar en los procesos de formación de ellos, para que ellos puedan lograr resolver las inquietudes que tienen. Normalmente estas preguntas no se alcanzan a resolver en una sesión sincrónica, así que hay que irlas organizando para irlas tratando en diferentes sesiones y poder terminar de abordarlas todas. Esto en cuanto al cuestionario de preparación de sesión. La otra actividad, la otra actividad sincrónica. Bueno, ahorita como estamos haciendo actividades en línea, se están haciendo grabaciones. Así como lo que estamos haciendo ahorita, se están haciendo grabaciones y después se cargan y se comparten en YouTube, de tal forma de que les sirve a los estudiantes para hacer repasos. He estado interactuando con ellos y preguntándoles para qué usan las grabaciones y todos me han dicho lo mismo, lo usan para repasar algunos temas de los que hemos visto. Las grabaciones no son de toda la sesión sincrónica porque la sesión sincrónica, como se dan cuenta, tiene actividades de explicación, pero tiene otras actividades donde los estudiantes van a estar interactuando entre ellos. Entonces, bueno, y la última parte es esto, la asignación de la semana, que es un ejercicio retador que se les coloca a los estudiantes para que resuelvan durante la semana. De esta forma, ellos cumplen con las horas
que están previstas para la asignatura. Esta asignatura es de 5 créditos, así que tiene 15 horas de estudio a la semana. Acuérdense que en el caso de 4 créditos, que fue el que pusimos del ejemplo, tenemos 12 horas de estudio. En este caso son 15 horas de estudio, así está definido en el posgrado de física, que es donde está esta asignatura. Ahora bien, la situación que se les expone a los estudiantes no es igual en todas las semanas. A pesar de que la estructura es similar, podemos ver, por ejemplo, en la semana 2 hubo otro tipo de actividades. Aquí hubo una actividad bueno, esta es la actividad de preparación que los estudiantes realizaron. No, perdón, esta es la actividad de revisión por pares de la lectura sugerida, descripción de revisión individual, discusión de grupos colaborativos. Bueno, esta fue la sesión sincrónica, pero miren que esta sesión sincrónica es diferente a la anterior. La explicación aquí del profesor fue muy corta y más bien la actividad en esa sesión de la semana 2 se centró en peer learning. O sea, el ambiente de aprendizaje que se escogió esa semana fue un ambiente de aprendizaje donde se llevó a los estudiantes a tener discusiones en grupos colaborativos que permitió desarrollar ese tema. No siempre se pueden hacer las mismas actividades, por eso hay que tener un amplio arsenal de metodologías, de estrategias para irlas implementando de acuerdo a la necesidad que se tenga. De esta forma se tiene todo el tema. Ahora, las semanas siguientes, la aplicación esta permite que los estudiantes sepan los temas que se van a trabajar, pero se pueden ocultar. Bueno, ¿y cómo es esto del WCAP por dentro? Ya les muestro. WCAP por dentro básicamente está pensada como una aplicación en donde tú con un simple Google Sheet, donde colocas toda la información de las actividades, cada fila es una actividad. Es decir, cada fila de ese WCAP representa a esto, a una ramita, a una actividad. Y en esta actividad se declara todo lo que necesitamos hacer con los estudiantes. Se pueden colocar enlaces, los iconos que aparecen aquí en WCAP los pueden seleccionar de acuerdo a la actividad que estén ustedes desarrollando. Y esto permite una integración muy interesante porque incluso estos se pueden beber en Moodle. En el curso que está en Moodle, que es por donde normalmente interactúan los estudiantes, ellos tienen embebida la aplicación. Y esta aplicación tiene programada las semanas del semestre de tal forma de que es una vista única. El estudiante no tiene que estar cambiando la semana porque la misma aplicación detecta en qué semana está. Claro, eso lo tenemos nosotros que programar antes de, y esa programación antes de la hacemos diciéndole un día de la semana. Para la semana correspondiente le decimos qué fecha es. Con que coloquemos una es suficiente. Bueno, esto así a grosso modo y de manera rápida para mostrarles una forma de implementar el aprendizaje activo en un curso. En este caso les mostré un ejemplo del curso Mecánica Cuántica Avanzada, que es un curso de posgrado de la Escuela de Física de la Universidad Industrial de Santander. Y bueno, les he mostrado un poco lo que he estado haciendo. Creo que podemos dejar hasta acá y les doy tiempo para que hagamos preguntas.